Bien, entonces vamos ahora a hacer las lecturas del domingo de hoy, tercer domingo de Pascua. La epístola es del apóstol San Pedro. Carísimos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que militan contra el alma, viviendo honradamente entre las gentes, para que, ya que os consideran como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Estad, pues, sumisos a toda criatura humana por Dios, ya al rey como jefe, ya a los caudillos como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los buenos. Porque es voluntad de Dios que obrando el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres imprudentes. Obrad como libres, y no como teniendo la libertad por velo de la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, someteos con todo temor a los amos, no solo a los buenos y modestos, sino también a los díscolos, porque esto es lo grato a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias. El Evangelio es del apóstol San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Dijéronse entonces los discípulos entre sí: ¿qué es eso que nos dice? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, y porque voy al Padre. Dijeron pues: ¿qué es eso que nos dice un poco? No sabemos lo que habla. Y conoció Jesús que querían preguntarle y díjoles: preguntáis entre vosotros qué es lo que dije, un poco y no me veréis y otro poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y gemiréis vosotros, pero el mundo se gozará. Y vosotros os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando pare tiene tristeza porque llega su hora, pero cuando ha parido el niño ya no se acuerda del apuro por el gozo de haber nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis ciertamente tristeza ahora, pero os veré otra vez y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Lausti Cristo, y alabanza a ti, oh Cristo. Bien. Entonces vamos a hacer la catequesis, la breve catequesis de hoy, que vamos a estar meditando. Si me permitan encontrar un momentico rápido los apuntes que tenía aquí. Un momentico. Ok, aquí está. Lo primero que debemos meditar hoy, que la tierra es un valle de lágrimas. Si nosotros analizamos el contenido litúrgico de la misa de hoy, la idea central podría ser esta, ¿no? El cristiano no ha de vivir para este mundo, sino para Dios. Esa es la idea central de la misa de hoy. Conforme el Evangelio nos dice y nos amonesta que lloremos y estemos tristes, porque esta tierra es un valle de lágrimas. En otros lugares del sermón de la última cena se nos anuncia también con mayor claridad que el sufrimiento es patrimonio del discípulo de Cristo, y nosotros como discípulos de Cristo debemos saberlo, porque no sois de este mundo y por lo tanto el mundo os aborrece. Y también decía nuestro Señor en algún lugar del Evangelio de San Juan: si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Recuerden, ¿de acuerdo? El cristiano tiene una grandeza, es la grandeza del nombre que lleva y su significación. Es la grandeza del cristiano. Decía San Pablo en 1 Corintios: mirad, hermanos, vuestra vocación,
Por Dios sois en Cristo Jesús, que ha venido a haceros de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. A esta grandeza y vocación del cristiano se alude también en la colecta, que no la leímos en la colecta de la misa de hoy. Dice la colecta de la misa de hoy: los cristianos hemos hecho profesión en Cristo y hemos recibido la redención que Dios mandó a su pueblo. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Ya no somos para este mundo y las cosas de abajo, sino para el cielo. Dice Colosense, San Pablo a los Colosenses: si fuisteis resucitados con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba. ¿Cuál es el programa del cristiano? ¿Cómo debe vivir el cristiano para Dios? ¿Cómo debe buscar las cosas de arriba? Bueno, la epístola de San Pedro, la que hemos leído hoy, nos ayuda un poco a entenderlo. En la época de Nerón, se recordarán ese cruel emperador romano, pagano, que persiguió a los cristianos, hacía hogueras, fogatas con cristianos para entretener y divertir a los paganos de Roma. Los judíos en gran parte fueron también los que asusaron toda esa persecución a través de qué, de las calumnias. De las calumnias se le acusaba a los cristianos de ser responsables de una serie de crímenes y delitos que eran todos falsos. Estas armas que usan los mundanos, la calumnia, el odio, la mentira, la violencia, no son las armas del cristiano. Dice San Pablo en la epístola a los romanos que esas armas proceden de la carne, pero los hijos de Dios han de ser conducidos por el Espíritu. Al odio y la calumnia han de contraponerse la paciencia, el amor y la verdad. Contra el odio y la calumnia del mundo, nosotros ponemos la paciencia, el amor y la verdad. Un cristiano, y nosotros que estamos en esta época lo vemos a diario, no podemos contemporizar y ceder con las costumbres y modas del mundo y los mundanos. Dice la epístola de Pedro, de San Pedro: os ruego, carísimos, que os abstengáis de los apetitos carnales. El cristiano ha de guardar una serie de preceptos positivos que son enumerados en esa epístola. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al emperador o al rey. O sea, tenemos que cumplir una serie de preceptos. Difícilmente comprendan estas palabras los cristianos de nuestros días. El pensamiento de Pedro es claro, es transparente. Por lo tanto, nosotros debemos tener un respeto a la autoridad que viene de Dios. Debemos glorificar a Dios. Debemos dar siempre alabanzas, no solo en palabras, sino también que se traduzcan en obras. ¿De acuerdo? No solo con nuestra boca, que también es necesario, sino también con nuestras obras, practicando y cumpliendo los mandamientos. La mejor glorificación que le podemos tributar a Dios es nuestra vida perfecta de cristianos. Una vida que sea reflejo de la de los santos, de la de Cristo, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios y de su gracia podremos llegar a cumplir su ley. Termino con una breve catequesis o meditación, como podamos llamarle, sobre la epístola, de cuál es el modelo de la sociedad humana según San Pedro, según la epístola que hemos leído. Y esto es interesante. Y aquí quiero destacar una serie de cosas antes de empezar la catequesis como tal, para un poco difuminar una serie de errores peligrosos y dañinos para el remanente fiel de católico. Lo primero que quiero decir es que desde que yo me convertí al catolicismo,
Bueno, como todos saben, yo era modernista, nací modernista, en una familia modernista, y me convertí al catolicismo tradicional en el 2011, por ahí, hace ya 11 años. Yo he notado que hay una fuerte tendencia en ciertos grupos tradicionalistas al pietismo protestante. El pietismo protestante se caracteriza, yo podría estar hablando de esto 3 horas, pero como no tengo tiempo ni ustedes paciencia, pues no lo voy a hacer. Y yo lo voy a reducir caricaturescamente. Y lo bueno de las caricaturas es que lo describes rápido, pero lo malo es que son reduccionismos y puedes pecar de simplificar aspectos que no son tan sencillos de explicar. Pero bueno, cualquier otra duda después podemos en el chat seguir conversando o otro día dedicarnos a este tema. Caricaturizando el pietismo, ¿a qué nos referimos con el pietismo? Es esa tendencia a decir Dios y yo y Dios. Lo único que me importa es salvar mi alma. Lo único que me importa es una relación personal con la Santísima Trinidad y el resto del mundo que se caiga. No me interesa cómo está la sociedad, no me interesa la política, no me interesa el resto. Eso no es una postura católica, es una postura protestante. Esa postura, esa concepción de la vida, por muy piadosa que os suene, por muy supuestamente amparada en citas descontextualizadas del Kempis o de alguna obra de algún místico, sobre todo de algún místico cartujo o carmelita, de los padres del desierto, que prácticamente ellos sí hacían esa fuga mundis de forma radical, por muy amparado que es una concepción totalmente en disonancia con lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Es una vocación extraordinaria, siempre que se ha permitido y se ha dado, el que algunas almas tengan la autorización para hacer la fuga mundis en sentido absoluto de la palabra, tal y como lo hacían los monjes del desierto. El cristiano ordinario no puede tener una fuga mundis en el sentido en el que el pietismo lo entiende. Sí, todos tenemos que tener la fuga mundis en tanto que debemos rechazar, luchar y odiar al mundo, pero no una fuga mundis en tanto que no debemos preocuparnos por la situación social, política, incluso económica de nuestra patria. El patriotismo es una virtud cristiana. Cualquier libro de teología moral se los va a explicar. Es cuestión de dejar de leer tanta porquería y agarrar un buen libro de teología moral, y allí van a ver que como parte de la virtud de la justicia está la virtud del patriotismo. Quien no ama a su patria, quien no defiende su patria, no es un buen cristiano. Y el cristiano medio, el cristiano de forma ordinaria, tiene una obligación para con su patria, para con la seguridad, la virtud, la integridad, el patrimonio de su patria. Y por lo tanto, si yo entiendo que porque rezo el rosario todos los días, porque soy muy piadoso, la Virgen me habla y esto que aquello, no debo interesarme en las cuestiones de mi nación, eso está mal, eso es pietismo protestante, eso es devoción moderna y no tiene nada que ver con la concepción católica tradicional, con la cosmovisión católica tradicional. El católico siempre ha tenido y tendrá una visión positiva de la gestión política. Que hayan políticos corruptos y que los políticos de este mundo sean demonios no significa que la política per se sea un oficio mundano. Es como concluir que como hay maestros corruptos que venden sus exámenes, el magisterio y la pedagogía es algo del demonio. Es como concluir que como hay médicos corruptos
que no aman a sus pacientes, sino que solo los ven como clientes a quien sacarle el dinero. Por ese solo hecho ya la medicina en sí es corrupta y obra del demonio. Pues así también la política, el arte de la ciudad, del servicio de la ciudad, es una gestión cristianizable y que el cristiano siempre ha hecho, siempre deberá hacer. ¿De acuerdo? Independientemente de que, por ejemplo, si Dios a ti te llamó a ser un monje de clausura, evidentemente tu forma de practicar el patriotismo es orando por tu patria y por los políticos católicos. Está claro que si usted es monje de clausura, ni se va a postular para alcalde, ni va a votar, qué sé yo, un ejemplo que pongo. También quiero que me entiendan, siempre hay vocaciones extraordinarias que practican la virtud del patriotismo de una manera diferente. Pero en ningún concepto, ni siquiera en el del monje de clausura, cabe la concepción aquella de que Dios y yo y Dios, no me interesa más nada. No me interesa cómo va el mundo, no me interesa si se está aprobando una ley contra el aborto o a favor del aborto, no me interesa saber si se va a aprobar la ideología de género o no se va a aprobar, no me interesa saber, qué sé yo. O sea, nosotros estamos obligados a defender nuestras patrias y nuestras naciones. La Cruzada Nacional española así lo prueba. La iglesia la bendijo como cruzada, no solo porque se estaba defendiendo los derechos de la iglesia a subsistir y a sobrevivir, sino porque en efecto, en la esencia nacional de la España de siempre, está implícito la confesionalidad, está implícito el catolicismo tradicional, regio e hispánico, y por lo tanto aquello iba junto. Y de manera general, todas nuestras patrias cristianas, porque los que aquí estamos somos hispanoamericanos, también tienen una matriz cristiana y católica, independientemente de que hoy todas nuestras naciones estén bajo el yugo liberal comunista. Algunas tienen gobiernos comunistas, otras gobiernos liberales. Ninguna ahora mismo tiene un gobierno, por supuesto, nacional católico, social católico, pero incluso así, en esas circunstancias, como católicos y como cristianos, nosotros debemos dar nuestra luz en medio de esa tiniebla, nuestra luz en medio de esa oscuridad. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No importa que el mundo se esté acabando, no importa que el anticristo llegue, no importa que estamos en tiempo apocalíptico, no importa nada de eso. El patriotismo no es una virtud con tiempo de vencimiento, que caduque. En todos los tiempos y circunstancias, el patriotismo seguirá siendo una virtud cristiana. Y por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos por nuestra tierra, por nuestro terruño. La patria es el lugar de los patris, de los padres, la tierra que nos vio nacer, donde tenemos el arraigo cultural, el arraigo incluso muchas veces también religioso, y gracias a Dios, como decía ahorita, nosotros en Hispanoamérica, o mucho que le pese a los masones liberales y comunistas, nosotros tenemos una tradición hidálgica y católica en nuestras patrias hispanoamericanas. Y por lo tanto nosotros podemos a toda honra decirnos y confesarnos hispanoamericanos católicos. ¿De acuerdo? Entonces, después de esa breve introducción, intenté que fuera breve, ahora sí yo voy a leer esta catequesis que da aquí en el libro La Palabra de Cristo, Monseñor Ángel Herrera Oria, que era un gran obispo español. Este libro, por supuesto, como ustedes conocerán, es preconciliar. Nada de esto es modernismo, porque capaz que salte alguna persona diciendo eso está intoxicado, eso ya se acercaba al modernismo. No, en lo absoluto, esto es doctrina prístina y clara de la católica tradicional. Entonces vamos a ver cómo explica aquí San Pedro en la epístola qué cosa es la sociedad humana, ¿no? Lo primero es que San Pedro
San Pedro abre la marcha de los grandes papas. Ustedes saben que ha habido una serie de papas que han hablado sobre la cuestión social. Típicamente se nombra a León XIII como el papa que más ha hablado sobre la cuestión social. Muchos otros lo han hecho, pero León XIII realmente fue un papa bien social, que se preocupó mucho. Le tocó vivir la transición entre el 19 y el 20, una época terrible, ¿no? Una época de transición ahí, donde ya vería los inicios, los albores de ese siglo XX, que es el siglo que más apostasías y muertes le ha dado a la historia de la humanidad. Entonces San Pedro dice que abre la marcha de los grandes papas sociales, que su misión es dirigir la sociedad no solo hacia el cielo, sino hacia la prosperidad temporal. O sea, porque no está mal, no es ilegítimo procurar la prosperidad temporal. No somos, no somos comunistas, ¿eh? No somos pauperistas, ¿eh? Que reconozcamos que los bienes de este mundo son perecederos y transitorios no significa que no tengamos un legítimo derecho y deseo de procurar una prosperidad temporal, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel familiar, sobre todo cuando uno es padre y madre de familia, debe procurarla, y de hecho es una obligación bajo pecado mortal. Tú, si tienes hijos, no puedes decir, como yo soy cristiano y las riquezas son cosas de este mundo, pues yo no voy a trabajar porque yo quiero ser pobre. Sí, claro. ¿Y tus hijos, dónde los dejaste? Es pecado mortal. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Bien, la primera carta merecería llamarse la primera encíclica social. Acusados los cristianos de lo que hoy llamaríamos enemigos del régimen, les da normas para que, siendo buenos ciudadanos, desvanezcan toda calumnia. O sea, incluso aquellos que están en contra de un régimen político de su país, ¿ves? Que es como lo que se conoce como ser de la oposición. Di- eh, Porque acuérdense que San Pedro está escribiendo en época de Nerón. Los cristianos eran de la oposición porque los cristianos no apoyaban el gobierno de Nerón. De acuerdo. Qué peor emperador, qué peor cristiano que ese. Cristiano no, me equivoqué. Qué peor político que Nerón. Y aún así, San Pedro está diciéndole a los cristianos que desvanezcan toda calumnia, es decir, no den ocasión para que los enemigos nuestros, los enemigos de la iglesia, puedan calumniar a los cristianos, puedan hablar mal de nosotros. Pero el buen gobernante no cuida solo de las aplicaciones concretas a los tres órdenes sociales a que se dirige, que son los esposos, los siervos y los súbditos, sino que él desgrana de aquí los principales fundamentos de la constitución cristiana de la sociedad. Vamos a sintetizarlo para tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Cuáles son los fundamentos sociales según la concepción cristiana? Bueno, ustedes saben que la masonería siempre ha dicho libertad, igualdad y fraternidad. Bien, liberté, igualité y fraternité en francés, ¿no? Bien, bueno. Pues para el cristianismo no es así. Para el cristianismo es libertad, fraternidad, esas dos sí, pero lo de la igualdad no. Nosotros defendemos la jerarquía. Entonces, el lema de nosotros es libertad, fraternidad y jerarquía. Creemos en la jerarquía, no creemos en la igualdad. Aunque vamos a ver después ahorita que hay un tipo de igualdad que sí defendemos, pero no es, por supuesto, la que defienden los masones. Ojo, y tampoco defendemos la libertad y la fraternidad como lo entienden los masones. Ahora la vamos a explicar brevemente. La libertad, ¿m? Para San Pedro consiste en obrar el bien como siervos que somos de Dios. Eso es la libertad. O sea, debemos libremente obrar el bien como siervos e hijos de Dios. De hecho, la libertad es la facultad de elegir. Quien elige, no según su capricho, ni dominado por el imperio de su pasión, sino sujetándose voluntariamente a la norma exigida
da pruebas de tener mayor libertad y fuerza en la elección. Y esa es la libertad cristiana. La libertad cristiana es más segura, puesto que uno elige, según la norma de Dios, a quien nos sometemos voluntariamente. Esa es la libertad. Por el contrario, el liberalismo, la masonería, el mundano, utiliza el nombre de libertad como cobertura de la maldad. Y esta libertad no es más que el libertinaje y es un delito antisocial. Si todo el mundo pudiera hacer literalmente lo que le da la gana, no existirían sociedades, existirían hormigueros donde cada quien es dueño de sí mismo en el sentido más absoluto de la palabra. Y bueno, eso estamos viéndolo día a día en el mundo apóstata en el que vivimos. He aquí, dice el obispo Ángel Herrera Oria, he aquí la mejor base para el edificio social cristiano. Elegir siempre el bien y elegirlo por amor a Dios. La voluntad de Dios es que obrando el bien, amordacemos la ignorancia de los hombres insensatos como libres y no como quien tiene la libertad, cual cobertura de la maldad. Es decir, la libertad no es una cobertura para obrar el mal, sino para entre dos bienes elegir el mejor. Lo sintetizo así. El mundano ve la libertad como la opción de elegir entre el bien y el mal. El cristiano ve la libertad como la opción de elegir entre dos bienes, el que entienda ser el mejor. O sea, la libertad cristiana nunca legitima que elijamos el mal. La elección del mal se llama pecado. Siempre que elegimos el mal, voluntaria y deliberadamente, no somos libres, somos pecadores. La fraternidad. Acuérdense que decíamos que el lema de los cristianos es libertad, fraternidad y jerarquía. Ya explicamos la libertad, ahora vamos a explicar la fraternidad. La fraternidad cristiana es una fraternidad amante, que ama al prójimo, como nos dice nuestro Señor. Dice la Sagrada Escritura, honrad a todos y amad la fraternidad, en la epístola de San Pedro que leíamos ahorita. Honrad a todos y amad la fraternidad. Más adelante, San Pablo habla de respetar a los reyes y también habla de los deberes de los siervos y de los esposos. Bien, mandará obedecer. O sea, ¿por qué debemos obedecer? Porque los cristianos sabemos que toda autoridad legítima, evidentemente las autoridades ilegítimas no, pero toda autoridad legítima viene de Dios. Y en tanto que esas autoridades legítimas vienen de Dios, nosotros le debemos obediencia. Por supuesto, aplicando la regla de oro de la obediencia. Y es aquella que San Pedro mismo dice. Primero se ha de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la autoridad legítima, por muy legítima que sea, nos da una orden que contradice la norma divina, el mandamiento divino, nosotros debemos resistir a la autoridad, por muy legítima que sea, y debemos obedecer a Dios. Eso está claro. Decía San Benito que la regla es superior al abad. Si en un monasterio el abad, que es el superior al que todos los monjes deben obedecer, contradice la regla, pues evidentemente el monje no tiene obligación de obedecerle. De la misma manera, si algún obispo te exigiera algo que atenta contra la ley de Dios o contra la ley de la iglesia, usted no tiene obligación de obedecerle. Lo mismo un director espiritual, lo mismo un sacerdote, lo mismo el marido a su esposa, porque la esposa le debe obediencia a su marido, pero igual si el marido le exige algo que atenta contra la ley de Dios o contra la ley de la iglesia, el marido le dice, ponte una T, hazte un aborto, prostitúyete, que estamos en una situación económica mala, o no vayas a misa, que me molesta verte yendo a la iglesia, o no mandes los hijos al colegio católico.
mándalos al colegio protestante, o cualquier otra cosa que contravenga la ley de Dios o de la iglesia, pues la mujer puede resistirlo. E incluso sucede lo mismo con la obediencia del alumno al profesor. El alumno debe obediencia al profesor, pero si el profesor le intenta imponer alguna cosa que atente contra la ley de Dios o de la iglesia, el alumno puede resistir esa obediencia. Por supuesto, hay veces que esa resistencia trae un costo alto en la vida social o a veces en la vida misma de la persona cristiana. Hay personas que pueden hasta perder la vida. Imagínense una mujer que tenga un marido díscolo, un marido violento, y él la obligue a prostituirse y ella le diga que no, el marido la puede hasta matar. Porque si un marido es capaz de poner a su mujer a prostituirla, de ahí a meterle un tiro en la cabeza va poco. Ese ya está ya está bestializado. Y lo mismo podría pasar, como en efecto la historia lo contempla, con los gobernantes que ensimismados en su autodivinización, porque esa es la concepción pagana de la política, tener a lo que digan los gobernantes como un absoluto incuestionable. De ahí viene el absolutismo regio, que era la concepción de que lo que dice el rey viene de Dios y lo que dice el rey es divino, etcétera. Es una concepción protestante de la política, no es una concepción católica. La concepción católica de los reyes y de la obediencia a los reyes siempre fue la medieval, donde el poder regio estaba limitado por los fueros, por las leyes del reino, y ni hablar por la ley de Dios y de la iglesia. Cuando un papa desligaba a los súbditos de un rey a obedecerle, el rey quedaba desarmado, porque lo más, ¿cómo se dice? Lo más firme en la cohesión social del medioevo era esa obediencia sobrenatural que los súbditos le brindaban al rey, y cuando la iglesia, porque entendía que el rey o el emperador estaba extralimitando sus poderes o estaba utilizándolos en contra del bien común y de la iglesia, cuando la iglesia desligaba a los súbditos de aquella obligación para con el rey o el emperador, los ponía a correr. O sea, estudien después la historia de la iglesia para que puedan ver varios ejemplos de eso. Entonces, la fraternidad cristiana en la que creemos nosotros, nos manda a honrar a todos los hombres, a todos. Pero la jerarquía de la sociedad impone obligaciones y sujeción. Pero no porque estemos sujetos dejamos de ser hermanos. Mi superior es también mi hermano. Mi rey, mi presidente, mi alcalde, mi maestro, mi padre, mi director espiritual, mi obispo, es también mi hermano. Por eso la jerarquía de la sociedad cristiana no va en contra de la fraternidad. Por eso el superior ha de tratar con autoridad, sí, pero con mansedumbre, dulzura y fraternidad a los súbditos. Siempre se debe hacer así. Entonces, esta fraternidad ha de ser amada ella misma, y es la que impone el amor a los hermanos. Dice el apóstol San Pedro: ante todo, tened los unos para con los otros ferviente caridad. Todos tengan un mismo sentir, sean compasivos y fraternales. ¿En qué se traduce esta fraternidad? En un respeto mutuo, respetándonos unos a otros. ¿De acuerdo? O sea, eso es la base de la fraternidad. Y finalmente, el tercer principio, recapitulamos, decíamos que el lema cristiano es libertad, fraternidad y jerarquía. Bueno, pues vamos a explicar, y con esto ya ahora sí voy a terminar. Vamos a explicar la jerarquía. La sociedad igualitaria, que es lo que defiende el comunismo, el liberalismo y la masonería y todas esas concepciones estúpidas de la sociedad igualitaria, el igualitarismo absoluto, es imposible.
No solo que es un absurdo, no solamente que es una herejía social, si es que se podría hablar, hay quienes hablan así, sino que es imposible. Dios no lo ha querido así y de hecho es imposible contravenir la creación divina. Dios nos hizo diversos. Hay una desigualdad intencional en la creación que está puesta allí por Dios. eh, y no es precisamente la desigualdad de las fortunas. A Dios no le interesa si todos los seres humanos aspiran a tener un mínimo de, ¿cómo se dice?, de bienestar temporal y económico. Eso no es ilegítimo, decíamos ahorita. Todos por igual pueden aspirar a tener un mínimo de confort material para tener una vida digna en este mundo. Eso no es lo malo. Lo malo es cuando el igualitarismo se traduce en anivelar a todas las personas, eliminando así la diferencia entre súbditos y autoridades, súbditos y superiores. No, o sea, el cristiano no defiende la desigualdad, sino la jerarquía. O sea, no es que tampoco nosotros vayamos a ser los abanderados de la desigualdad. Y que viva la desigualdad. No, no es eso. Nosotros lo que decimos es que viva la jerarquía. O sea, porque la sociedad humana está diseñada así por nuestro creador y que la historia lo demuestra. Donde no hay una jerarquía, la sociedad se autodestruye. Llega la anarquía. Si es necesaria la autoridad, de ahí se desprende que es necesaria la obediencia. Donde hay una autoridad, debe haber obediencia. ¿De acuerdo? Sin obediencia no hay autoridad posible, porque ¿para qué tú quieres reconocer a tal persona como la autoridad si tú no le vas a obedecer? San Pedro designa claramente los grados jerárquicos y de obediencia que nosotros debemos. Él lo podríamos clasificar en tres grupos. En la sociedad familiar, primer grupo, la sociedad patronal u obrera y en la sociedad civil. En la sociedad familiar, dice San Pedro, vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos. ¿De acuerdo? Y ahí está implícito en la obediencia de los hijos a los padres también. En la sociedad patronal y obrera, dice San Pedro, los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos. Aquí saldrán los teólogos de la liberación, los modernistas, diciendo, ahí habla de amos, eso es la época de la esclavitud, y eso pasó de moda, esa epístola perdió contexto y significación, y eso no tiene ningún valor, herejías y blasfemias puras, no tiene la razón. O sea, está claro que por el contexto en el que habla San Pedro, él habla de amos, entendiendo que está hablándole a los esclavos y tal y todo eso, pero incluso si es así y ya hoy no hay esclavitud, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, él está hablando de la sociedad patronal y obrera de su tiempo, lo que hay es que extralimitar esa circunstancia a la nuestra. Hoy no hay amos, ¿qué hay hoy? Patrones, jefes. Bueno, pues nosotros hoy, los obreros, debemos respetar y obedecer a nuestros patrones, a nuestros jefes. Y el tercer grado de obediencia es el de la sociedad civil. Dice San Pedro, estad sujetos a toda autoridad humana y al emperador como soberano y a los gobernadores como delegados suyos. Fin de la cita. Por lo tanto, está hablando aquí de la sociedad civil, del respeto, de la sujeción que le debemos a los políticos, los alcaldes, los presidentes, no sé el nombre que tengan en cada una de las naciones. Esa es la cuestión. Por supuesto, acuérdense de la regla de oro, en tanto cuanto ellos no ordenen o legislen algo que contravenga la ley divina y la ley de la iglesia. Si algún político lo hiciere, pues en esa ordenanza, en esa ley, debemos resistirle. Las leyes legítimas son aquellas que no contravienen al bien común, que no contradicen la ley de Dios. Pero si alguna ley emanada de los órganos políticos
de un país contraviene esa ley, pues nosotros debemos resistirle, nosotros debemos no cumplir esa ley. Y cuando el mundano nos echa en cara, porque al mundano le encanta vigilarnos para después sacarnos en cara estos tipos de trapos sucios, nos dice, tú que eres cristiano y crees en la obediencia, y mira, estás incumpliendo una ley de la autoridad. La autoridad puso esta ley porque tú no la estás cumpliendo. Tú eres un hipócrita cristiano. A ti te gusta predicar la obediencia, pero nada más cuando los que mandan piensan como tú, ¿no? Entonces al mundano le gusta zarandearnos. Entonces lo que le tenemos que decir con mucha calma al señor mundano es las leyes ilícitas no se obedecen, señor mundano, usted debe aprender eso también. Y nosotros los cristianos no obedecemos las leyes ilícitas. Son leyes ilícitas aquellas que no respetan la ley divina, porque los gobernantes humanos, por muy electos por el parlamento que han sido, no están por encima de Dios y no están por encima de la Santa Madre Iglesia. Y por lo tanto, si una ley humana que fue legislada por autoridades humanas políticas contradice la ley divina de la Iglesia, pues yo como cristiano, que debo obedecer a Dios antes que a los hombres, yo no estoy obligado a seguir y a obedecer esa ley. Esa ley sería ilícita, esa ley sería inmoral. Fin de la explicación y que se le vire la lengua, ¿no? Porque ya el mundano sí ya entra en pánico y no sabe lo que le va a decir. Entonces, nosotros creemos, resumiendo, en una sociedad libre, en una sociedad fraterna y en una sociedad jerárquica. Libertad, fraternidad y jerarquía. Dios es fuente de todo derecho. Sin él, la lucha del hombre contra el hombre sería bestial, y lo estamos viendo hoy en día en nuestros países. La autoridad debe, con amor, proveer al bien común. Los súbditos, con amor, debemos obedecer y promover al bien común también, para así amar la vida y ver los días dichosos, como dice San Pedro en su epístola. Bueno, de esta forma, ahora sí, concluimos la catequesis.